Buenas noches y bienvenidos a su programa de misterio, cruda realidad, en el episodio 125. Me pidieron este tema de la entropía negativa y realmente ha sido complejo investigar el tema, les soy muy sincero, porque es para científicos locos, ¿no? O sea, es una teoría, una especulación básicamente teórica, está en el campo de lo pseudocientífico, pero en fin, sí tiene algo de misterio, que se pone a pensar cómo podríamos viajar en el tiempo hacia atrás, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos de frente al tema de qué cosa es la entropía negativa. La entropía negativa también se le conoce como sintropía o negentropía, llámese el trabalengua que sea. Y es un concepto muy complejo relacionado con el orden del universo y las probabilidades. Pero para entender esto, antes debemos entender qué es entropía, porque hay muchos conceptos, hay muchas definiciones y debemos ver qué es la entropía. Así que, ¿qué es la entropía? En física se habla de entropía, usualmente simbolizado por la letra S, para referir al grado de equilibrio de un sistema termodinámico. Un sistema que de alguna forma equilibra un grado de temperatura. O más bien a su nivel de tendencia al desorden, es otra cosa. Porque si entendemos la temperatura como átomos que están pululando, y cuanto más temperatura, más movimiento, ¿no? Y menos entropía. Entonces, este nivel de tendencia al desorden, lo que se denomina variación de entropía, se produce cuando hay una variación positiva en los componentes de un sistema, que pasan de un estado mayor de desorden que cuando se produce una entropía negativa, que pasan de un hacia un menor desorden. Algo muy complejo de entender. La entropía es un concepto clave para la segunda ley de la termodinámica, que establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. O lo que es igual, dado un periodo de tiempo suficiente, los sistemas tenderán al desorden. Este potencial de desorden será cada vez mayor a medida en que más próximo al equilibrio se halla el sistema. A mayor equilibrio, mayor entropía. ¿Eso qué significa? Si venimos del Big Bang, vamos a ver un video al respecto, pero también puede decirse que la entropía es el cálculo de la energía interna de todo un sistema, que no es útil para realizar un trabajo, o sea, es un desperdicio, pero que existe y se acumula en un sistema determinado. Esta energía excedente es desechable. Por ejemplo, nosotros recibimos 4 megajoules por metro cuadrado del Sol, pero eso no lo podemos utilizar, siempre lo perdemos. Y ustedes dirían, bueno, entonces la energía de la Tierra no es igual que la energía del Sol. No, si el sistema solar es el mismo. Entonces todo eso lo vamos a entender poco a poco. Cuando un sistema pasa de un estado inicial a uno secundario, en un proceso llamado isotérmico, o sea, de igual temperatura, la variación de la entropía S1 menos S2 será igual a la cantidad de calor que intercambia el sistema con el medio ambiente, representado por Q1 hacia Q2. Y este dividido por su temperatura expresaría, según una relación de esta ecuación que ven acá, el grado de entropía. Por ejemplo, eso explicaría por qué las cosas frías tienden a calentarse, el hielo se derrite, se vuelve agua a temperatura normal, y por qué el agua caliente se enfría y se vuelve a temperatura normal. Entonces todos diríamos que la temperatura normal del planeta en promedio sería algo así como 23 grados. Sí, pero no, porque en algunos sitios es diferente, pero en promedio podría hacerse que sí, sí. Lo que significa que solo se puede calcular las variaciones de entropía
en un sistema y no los valores absolutos. El único punto donde la entropía es nula es en el cero absoluto, postulado por el científico Kelvin, el cero Kelvin, o menos 273.16 grados centígrados. Ni siquiera en el espacio más frío existe este cero absoluto, es un ideal, ¿no? Entonces, si vemos esto, si seguimos viendo esto, nos vamos a seguir rayando y mucho menos vamos a poder explicar qué es la entropía negativa. Así que vamos a ver un pequeño video para darnos cuenta. Bueno, este video es el mejor que he podido encontrar, mejor dicho, el más cristiano, porque los demás eran realmente muy complejos. Este es de un doctor en física, pero joven, que te explica más o menos qué es lo que es entropía, y de ahí podemos hacer la extrapolación a lo que sería lo inverso a la entropía, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver el video. El video de hoy trata de uno de los conceptos más importantes y sin embargo menos comprendidos de toda la física. Lo rige todo, desde las colisiones moleculares hasta tormentas inmensas. Desde el inicio del universo, pasando por toda su evolución, hasta su inevitable final. De hecho, puede determinar la dirección del tiempo e incluso ser la razón de que haya vida. Para comprobar la confusión acerca de este tema, solo hay que hacer una simple pregunta. ¿Qué obtiene la Tierra del Sol? ¿Qué obtiene la Tierra del Sol? Yo creo rayos de luz. ¿Qué obtenemos del Sol? Calor. ¿Calor? Calor, luz. Vitamina D. Tenemos vitamina D del Obtenemos sol. vitamina D de los rayos UV. Bueno, mucha energía. ¿Qué obtiene la Tierra de la energía? Sí, energía. Energía. Exacto. Todos los días la Tierra recibe cierta cantidad de energía del Sol. Entonces, ¿cuánta energía regresa a la Tierra al espacio con relación a la cantidad que obtiene del Sol? Quizá no demasiada. No creo que solo la irradiemos de vuelta. Creo que menos. Menos. Yo Menos. creo que menos. Supongo que un 70%. Es una fracción. Yo digo que un 20%. Porque usamos parte de ella. usamos parte de la Ujú. energía. Consumimos mucha, ¿no? Pero lo que pasa con la energía es que nunca desaparece, no se puede agotar. Tendría que haber equilibrio, ¿no? Sí, la misma cantidad. Ya sabes, causa y efecto. Sería en cierto modo igual, ¿no? En casi toda la historia de la Tierra, la cantidad de energía que entra del Sol y la que la Tierra irradia al espacio debería ser exactamente igual. Wow. Porque si no fuera así, entonces la Tierra se calentaría mucho más y sería un problema. Sería un gran problema. Entonces, si esto es así, Sí. ¿qué es lo que obtenemos realmente del Sol? Buena pregunta. Nos da un buen bronceado. Nos da un buen bronceado, me encanta. Obtenemos algo especial del Sol, No sé, ¿qué obtenemos? Que no ¿Sabes? sea energía. pero nadie habla de eso. Para responder eso, debemos remontarnos a un descubrimiento hecho hace 2 siglos. En la época de Carnot, las máquinas de vapor de alta presión solo podían alcanzar temperaturas de hasta 160 grados centígrados, por lo que su eficiencia máxima teórica era del 32%, pero su eficiencia real era más bien del 3%. Esto se debe a que los motores reales experimentan fricción, disipan calor al medio ambiente y no transfieren calor a temperaturas constantes. Por lo tanto, para la misma cantidad de calor que entra, menos energía termina en el volante de inercia. El resto se dispersa por las paredes del cilindro, el eje del volante y se irradia al ambiente. Cuando la energía se dispersa así, es imposible recuperarla. Así que este proceso es irreversible. La cantidad total de energía no cambió, pero se volvió menos utilizable. La energía se vuelve más útil cuando está concentrada y menos útil cuando está dispersa. Décadas más tarde, el físico alemán Rudolf Clausius estudió el motor de Carnot y elaboró una forma de medir qué tan dispersa está la energía. A esta cantidad la llamó entropía. Cuando toda la energía se concentra en la barra caliente, la entropía es baja. Pero a medida que la energía se dispersa alrededor, en las paredes de la cámara y el eje, la entropía aumenta. Esto significa que la misma cantidad de energía está presente, pero en esta forma más dispersa está menos disponible para realizar trabajo. En 1865, Clausius resume así las 2 primeras leyes de la termodinámica.
La primera es que la energía del universo es constante. Y la segunda, la entropía del universo tiende a un máximo. En otras palabras, la energía se dispersa a lo largo del tiempo. La segunda ley es central para muchos fenómenos del mundo. ¿Por qué las cosas calientes se enfrían y las frías se calientan? ¿Por qué el gas se expande para llenar un recipiente? ¿Por qué no se puede tener una máquina de movimiento perpetuo? Es porque la cantidad de energía utilizable en un sistema cerrado está siempre disminuyendo. La forma más común de describir la entropía es como desorden. Y tiene sentido porque se asocia a cosas cada vez más mezcladas, aleatorias y menos ordenadas. Pero creo que la mejor manera de pensar en la entropía es como la tendencia de la energía a dispersarse. Pero, ¿por qué se dispersa la energía con el tiempo? Es decir, la mayoría de las leyes de la física funcionan exactamente igual hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Entonces, ¿cómo surge esta clara dependencia temporal? Piénselo como este cubo de Rubik. Ahora está completamente resuelto, pero voy a cerrar los ojos y hacer algunos giros al azar. Si sigo haciendo esto, cada vez estaré más lejos de resolverlo. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que realmente lo estoy desordenando? Pues porque solo hay una forma de resolverlo, unas cuantas de casi resolverlo y quintillones de formas de que sea casi totalmente aleatorio. Sin pensarlo ni esforzarse, cada vuelta hace que el cubo Rubik pase de un estado muy improbable, el de estar resuelto, a un estado más probable, un completo desastre. Pero por suerte, la Tierra no es un sistema cerrado, porque tenemos al Sol. Lo que realmente nos da el Sol es un flujo constante de baja entropía, que es energía concentrada y empacada. La energía que obtenemos del Sol es más útil que la que devolvemos, es más compacta, está más agrupada. Las plantas captan esta energía y la utilizan para crecer y crear azúcares. Luego, los animales comen plantas y utilizan esa energía para mantener su cuerpo y desplazarse. Los animales más grandes obtienen su energía comiéndose a los más pequeños y así sucesivamente. Y en cada uno de estos pasos, la energía se dispersa más. Toda la energía que llega a la Tierra desde el Sol se convierte en energía térmica y luego se irradia al espacio. Pero de hecho es la misma cantidad. Sé que esto ¿Sabes esto porque...? Tengo un doctorado en física. Oh, ok. Pero de todas ok, formas, te creo. El aumento de entropía puede observarse en el número relativo de fotones que llegan y salen de la Tierra. Por cada fotón que llega del Sol, se emiten 20 fotones. Y todo lo que ocurre en la Tierra, el crecimiento de las plantas, la caída de los árboles, la estampida de los rebaños, los huracanes y tornados, la gente comiendo, durmiendo y respirando, todo ello ocurre en el proceso de convertir pocos fotones de mayor energía en 20 veces más fotones de menor energía. Sin una fuente de energía concentrada y una forma de desechar la energía dispersa, la vida en la Tierra no sería posible. Incluso se ha sugerido que la propia vida puede ser una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Si el universo tiende hacia la máxima entropía, entonces la vida ofrece una forma de acelerar esa tendencia natural. Porque la vida es espectacularmente buena, convirtiendo la baja entropía en alta entropía. Así que la vida en la Tierra sobrevive gracias a la baja entropía del Sol. Pero entonces, ¿de dónde sacó el Sol su baja entropía? La respuesta es el universo. Si sabemos que la entropía total del universo aumenta con el tiempo, entonces ayer había menos entropía, y todavía menos anteayer, y así sucesivamente hasta el Big Bang. Así que justo después del Big Bang es cuando la entropía era más baja. Esto se conoce como la hipótesis del pasado. No explica por qué la entropía era baja, solo que debió ser así para que el universo se desarrollara como lo ha hecho. Pero el universo primitivo era caliente, denso y casi completamente uniforme. Es decir, todo estaba mezclado y la temperatura era básicamente la misma en todas partes, variando como mucho un 0.001%. Entonces, ¿por qué esto es baja entropía? Bueno, lo que hemos omitido es la gravedad. La gravedad tiende a agrupar la materia. Así que, tomando en cuenta la gravedad, tener la materia esparcida de esta manera
sería un estado extremadamente improbable, y es por eso que es baja entropía. Con el tiempo, a medida que el universo se expandía y enfriaba, la materia empezó a aglomerarse en regiones más densas, y al hacerlo, enormes cantidades de energía potencial se convirtieron en energía cinética. Y esta energía también podría utilizarse, igual que el agua que fluye cuesta abajo puede alimentar una turbina. Pero, cuando los trozos de materia empezaron a chocar entre sí, parte de su energía cinética se convirtió en calor, por lo que la cantidad de energía útil disminuyó, aumentando así la entropía. Con el tiempo, la energía útil se usó. Y así se formaron estrellas, planetas, galaxias y vida, aumentando la entropía en el proceso. El universo comenzó con alrededor de 10 a la 88 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Actualmente, todas las estrellas del universo observable tienen alrededor de 9.5 por 10 a la 80. Los medios interestelar e intergaláctico combinados tienen casi 10 veces más, pero siguen siendo solo una fracción del universo primitivo. Los neutrinos y los fotones del fondo cósmico de microondas contienen mucho más. En 1972, Jacob Bekenstein propuso otra fuente de entropía: los agujeros negros. Sugirió que la entropía de un agujero negro debería ser proporcional a su superficie. A medida que un agujero negro crece, su entropía aumenta. Físicos famosos pensaban que la idea no tenía sentido, y con buena razón. Según la termodinámica clásica, si los agujeros negros tienen entropía, también deberían tener temperatura. Pero si tienen temperatura, deberían emitir radiación y no serían negros después de todo. La persona que se propuso demostrar que Bekenstein estaba equivocado fue Stephen Hawking. Pero para su sorpresa, sus resultados demostraron que los agujeros negros sí emiten radiación, lo que ahora se conoce como radiación de Hawking, y sí tienen temperatura. El agujero negro del centro de la Vía Láctea tiene una temperatura de una 100 billonésima de Kelvin, y emite una radiación demasiado débil para ser detectada, por lo que sigue siendo bastante negro. Pero Hawking confirmó que los agujeros negros tienen entropía y que Bekenstein tenía razón. Hawking pudo refinar la propuesta de Bekenstein y determinar cuánta entropía tienen. El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea tiene alrededor de 10 a la 91 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Eso es 1000 veces más que el universo observable primitivo, y 10 veces más que todas las demás partículas juntas. Y eso es solo un agujero negro. Todos los agujeros negros juntos representan 3 por 10 a la 104 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Así que casi toda la entropía del universo está ligada a los agujeros negros. Eso significa que el universo primitivo solo tenía alrededor del 0.000000000003% de la entropía que tiene ahora. Así que la entropía era baja, y todo lo que ocurre en el universo, como la formación de sistemas planetarios, la fusión de galaxias, el choque de asteroides, la muerte de estrellas, hasta el florecimiento de la vida misma, todo eso puede ocurrir porque la entropía del universo era baja y ha ido aumentando. Y todo ocurre en una sola dirección. Nunca vemos que un asteroide que chocó se reincorpore o que un sistema planetario vuelva a la nube de polvo y gas que lo formaba. Hay una clara diferencia entre ir al pasado y al futuro, y esa diferencia proviene de la entropía. El hecho de que pasemos de estados improbables a estados más probables es la razón por la que existe una flecha del tiempo. Se espera que esto continúe hasta que, finalmente, la energía se disperse tanto que nunca vuelva a ocurrir nada interesante. Esta es la muerte térmica del universo. En un futuro lejano, de más de 10 a la 100 años a partir de ahora, después de que el último agujero negro se haya evaporado, el universo estará en su estado más probable. Entonces, incluso a gran escala, no sería posible distinguir entre el avance o el retroceso del tiempo. La flecha del tiempo desaparecería. Así que parece que la entropía es esa cosa horrible que nos lleva inevitablemente hacia el resultado más aburrido imaginable. Pero que la máxima entropía tenga baja complejidad no significa que la baja entropía tenga máxima complejidad. En realidad es más como este té y esta leche. Sostenerla así no es muy interesante, pero al verter la leche, los dos empiezan a mezclarse
y surgen estos preciosos dibujos. Aparecen en un instante y antes de que te des cuenta, desaparecen y vuelven a carecer de rasgos. Tanto la baja como la alta entropía son de baja complejidad. Es en el medio donde aparecen y prosperan las estructuras complejas. Y ya que ahí es donde nos encontramos, aprovechemos la baja entropía que tenemos mientras podamos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, baja entropía, bajo desorden. Alta entropía, alto desorden. Ahora vamos a la entropía negativa. Bueno, como decía el físico, es en el intercambio de temperatura en donde se producen los fenómenos más interesantes. Estamos viviendo en el universo, que se pueden ver estrellas, que asistimos a la muerte y nacimiento de galaxias y de estrellas, y obviamente estamos en el momento donde la vida debe florecer por todas partes, porque inexorablemente en un futuro muy muy lejano toda la entropía será tan alta que los mismos átomos se desintegrarán en subpartículas y ya no podrá existir la materia como la conocemos. Así que vamos a la entropía negativa. La entropía negativa es aquella entropía que un sistema exporta o libera para mantener bajos sus niveles de entropía. Algo parecido a un agujero negro. Y este concepto fue desarrollado por el físico Erwin Schrödinger en 1943 y retomado posteriormente por muchos estudiosos. Para entender estos conceptos es mejor dar unos ejemplos de lo que es una entropía negativa para que uno quede mejor encauzado a este fenómeno. Así que la física advierte sobre el fin del universo, que ya lo he dicho, que es cuando la entropía llegue al máximo. Es decir, que ya no exista ningún movimiento subatómico y toda la energía se encuentre transferida al vacío del espacio. Pero también no hay que ir tan al extremo para darnos cuenta de qué significa la entropía negativa, así que vamos a poner ejemplos cotidianos de lo que es una entropía. Vamos por lo más básico. La ruptura de un plato. Si entendemos que un plato es un sistema ordenado y equilibrado, con un alto potencial entrópico, es decir, todas las moléculas están térmicamente anidadas, veremos que su fragmentación rompe un plato en pedazos. Es un suceso natural temporal que no sucede de manera espontánea ni tiene sentido inverso. Es decir, yo no puedo hacer que el plato nuevamente recupere su integridad con un chasquido, no se puede. Entonces, la entropía ha pasado de un sistema ordenado, entre comillas ordenado, a un sistema más desordenado. Otro tema es la descomposición radioactiva, que esto se produce a nivel atómico y de ahí salió las bombas de fusión. Este proceso también es irreversible, ya que lleva a los átomos de formas inestables de carga entrópica a devenir en otros más estables, cambiando elementos, ¿no? También se habla de la vida útil de las cosas. Caso del plástico, por ejemplo, que su promedio de vida es 300 años. ¿Y después qué pasa? Se convierte en las moléculas de petróleo que fueron hechas. O sea, se va haciendo otra vez, diremos, inestable. Pero en el proceso se debe liberar grandes cantidades de energía. En este caso, el plástico tiene que estar sometido a radiación solar o a fuego para cambiar eso, ¿no? O en el caso de la descomposición radioactiva, cuando se detonaron las bombas hacia un punto central, eso provocó la fusión y nació la bomba atómica. El universo también va a sufrir lo mismo, la llamada muerte térmica, que sostiene que la entropía del universo alcanzará en algún momento un equilibrio o un punto de entropía máximo, que es el cese de movimiento de transferencia de toda la materia que existe.
y por lo tanto ya no habrá ninguna transferencia de calor. Todo habrá quedado quieto, con lo cual no habrá más evolución ni cambio de ningún tipo. Será aburrido, se apagará todo. Entonces, si la entropía es un concepto fundamental de la termodinámica y la teoría de la información, y su definición básica implica la medida del desorden o la falta de información de un sistema, definimos entonces que la entropía negativa se refiere a un concepto inverso y desconocido aún por la ciencia actual, en donde podríamos de alguna forma retroceder térmicamente, y con eso quiere decir que si encontramos ese proceso, podríamos viajar al pasado. Y eso significaría encontrar específicamente la temperatura que existe en un sistema cerrado y poder retrocederla. Hay unos experimentos que se están haciendo con átomos de berilio que bajan la temperatura a casi el cero absoluto, pero no al cero absoluto, y se ha podido hacer experimentos de entrelazamiento cuántico de forma muy rápida. Investigaciones al respecto de la entropía negativa tenemos, por ejemplo, el teorema de la codificación de fuente de Shannon, que es recontra complejo, no lo llegué a entender muy bien, pero que dice que la entropía se puede usar para determinar la longitud mínima o promedio de un código binario, y de eso ha salido, de este desarrollo ha salido las computadoras cuánticas, ¿no? Necesario para presentar un conjunto de símbolos con probabilidades dadas. Esta fórmula puede darnos una pista acerca de lo que ocurrió en el pasado a partir de un estado presente, y por lo tanto determinar una entropía negativa del mismo sistema binario. Y de este se desprende el teorema de codificación del canal de Shannon, es otro, que establece límites fundamentales en la cantidad de información que puede transferirse a través de un canal con ruido de un sistema. En otras palabras, toda información que pueda ser creada en el futuro ya está contenida en este sistema, lo que daría pie al fenómeno que ya hemos visto en un episodio de Cruda Realidad, que son los archivos acásicos. Entonces toda la información del universo ya está contenida, y hay algunas personas que tienen esa facultad, como el señor Michel de Nostradamus, que puede conectarse con la información del, entre comillas, futuro, pero en realidad no es un futuro, sino el tiempo en este caso sería una ilusión, lo mismo que dice el libro Kybalión. Si la entropía negativa es una magnitud y se mide y que mide el desorden en un sistema y el universo tiende a aumentar, es un sistema cambiante. Entonces la entropía negativa mide entonces el orden anterior al desorden actual, y por lo tanto podríamos hablar que cuando se llegue a la expansión máxima del universo y cese toda materia, también el tiempo comenzará a retroceder y será un universo inverso donde ni siquiera podemos entenderlo, donde el futuro condicionará el pasado. Sería al revés, ¿no? Que el futuro es el pasado y el presente será un rayantería que ya no podemos ni imaginar cómo será. Así que, ¿dónde está el misterio de este punto? El misterio de este punto es en tratarse de descerebrar cómo podría ser el viaje en el tiempo, basado en el punto de vista de disminuir la temperatura para generar una entropía negativa. Y ya hay varios científicos que están en la investigación sobre eso. Y eso es todo lo que he podido averiguar de este complejo tema, y espero que se haya entendido algo.